Sí, ya. Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema importante que sucedió en el año 2022, que es el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla, ocurrido el 15 de enero, presentado por la ONG Progresando Juntos. Lo hemos dividido como en una pequeña introducción para hablar generalmente, luego de la situación general, las situaciones contaminantes, los impactos, el marco legal que causó este problema y las conclusiones. Introducción. La contaminación marina pone en peligro la salud humana y afecta lo que son las actividades marinas, reduce la calidad del mar y diversas fuentes de contaminación como la minería, la agricultura, las fábricas y los derrames de petróleo contribuyen a este problema. Los derrames de petróleo en particular causan graves daños ambientales y amenazan la biodiversidad marina. Estos derrames tienen como consecuencias a corto y largo plazo, afectando a organismos fotosintéticos, especies marinas y aves. Además, la contaminación se propaga a través del mar, afectando otros ecosistemas marinos. La industria del petróleo es una actividad económica importante a nivel mundial, pero también tiene impactos negativos muy significativos en el medio ambiente. Hoy en día se han implementado diversas normativas internacionales y medidas de prevención en lo que son los buques petroleros. Los derrames de petróleo, como el reciente que ocurrió en Lima en el 2022, tienen impactos ambientales, sociales y económicos en las comunidades costeras. Situación general. Ubicación. La refinería La Pampilla está ubicada en lo que es el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, Lima, Perú. Las áreas afectadas por el derrame de petróleo abarcan desde las costas de las playas de Costa Azul, Cabero, Bahía en Blanca, en Ventanilla. Santa Rosa, en el distrito de Santa Rosa, Las Conchitas y Pocitos en Ancón, Aucayama, Chacra y Mar, Playa de las Villas, La Calichera y Puerto de Chancay en Chancay. Fueron lo que son las zonas afectadas con el derrame de petróleo de la refinería La Pampilla. Descripción general. Hace más casi ya de 2 años, ocurrió un grande desastre ecológico en las costas de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucayama y Chancay, donde se derramaron 11.900 barriles de crudo de petróleo. Esto provocó la declaratoria de emergencia ambiental en lo que fue la zona. El accidente sucedió mientras el buque llamado Mare Doricum de la empresa Rexol realizaba operaciones de carga y descarga de crudo en Lima y el Callao. Según el informe que realizó la OEFA y el MINAN en ese tiempo, en enero del 2023, se encontraron restos de hidrocarburo en Ventanilla y Guacho, a pesar de la limpieza que ya se había generado. Causó graves consecuencias ambientales, asimismo como la pérdida de empleo de los pescadores artesanales y afectó a los comercios locales. La refinería La Pampilla fue multado con 1.571 UITs por la muerte de especies y el riesgo para la fauna silvestre. Características generales. El derrame de petróleo abarca desde que fue Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucayama y Chancay, del departamento de Lima. La fauna se registraron alrededor de 151 invertebrados marinos, destacando especies como moluscos y crustáceos. En cuanto a los peces, se encontraron 37 tipos de especies. Las especies de aves encontradas fueron 78 especies afectadas. Esta zona tiene un clima muy similar, teniendo un verano caluroso, húmedo, árido y nublado. Por otro lado, los inviernos suelen ser un poco más largos, frescos, secos y ventajosos, en su mayoría despejados. La flora que posee estas zonas, existen alrededor de 87 especies de algas, mencionando entre ellas lo que es la rodopita, la cloropita y la Phaeophysaea. Sustancias contaminantes producto del derrame de petróleo. En el aire encontramos lo que fue el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el alquitrán. El dióxido de azufre, que es un óxido y un gas incoloro con un característico olor irritante, y se trata de una sustancia reductora. El dióxido de carbono es un compuesto de carbono y oxígeno que existe como gas incoloro
en condiciones de temperatura y presión estándar. Está íntimamente relacionado con lo que es el efecto invernadero. El nitrógeno es un gas inerte que resulta adecuado para una amplia gama de aplicaciones, abarcando desde la fabricación, el procesamiento, la manipulación y el almacenamiento de los productos químicos. El alquitrán es una sustancia densa y pegajosa de color oscuro y olor fuerte que se obtiene mayormente por la destilación del petróleo, de la madera, del carbón vegetal o de otra materia orgánica. En el estudio que se realizó, la OEFA y el MINDAM encontraron estos cuatro componentes que afectaron lo que fue el aire. Asimismo, en el agua se encontró el benceno, metales pesados, amoníacos y los COX. El benceno, que es un líquido incoloro de olor dulce, se evapora rápidamente y es ligeramente soluble en el agua. Es sumamente inflamable. Los metales pesados como el plomo, el cadmio, el cromo, el zinc, mercurio y otros más son aquellos cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor que la del agua. El amoníaco, que es una sustancia química producida tanto por los seres humanos como por la naturaleza. Consiste de una parte de nitrógeno y 3 partes de hidrógeno. Y finalmente, en lo que fue el agua, encontraron los COX, que son hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. En el suelo fue el material particulado y los hidrocarburos. El material particulado, que es un conjunto de partículas sólidas y líquidas emitidas directamente al aire, tales como el hollín de diésel, el polvo de vías, el polvo de la agricultura y las partículas resultantes de procesos productivos. Hidrocarburos, que son compuestos orgánicos que contienen principalmente lo que es el carbono y el hidrógeno, y son compuestos orgánicos un poco más simples que pueden ser considerados sustancias principales que las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Consecuencias. Generó un impacto ecológico, un impacto económico, un impacto ambiental y un impacto social. El impacto ecológico, que fue el impedimento de la fotosíntesis de la flora marina debido al esparcimiento del petróleo en la superficie del mar, la intoxicación y muerte de especies de la fauna local y la alteración de la cadena trófica. Las especies más afectadas con el derrame del crudo de petróleo fueron la nutria marina, los pingüinos de Humboldt y el cormorán. Ahí hemos puesto unas imágenes que han sido representativas del derrame del crudo de petróleo en Ventanilla. El impacto económico, que fue alrededor de 2.500 pescadores y la familia, fueron afectadas directamente. El derrame afectó tanto la pesca, el turismo, la gastronomía y el comercio, debido a que fueron cerradas las playas y sus alrededores. En impacto social, debido a la alta toxicidad del petróleo, la salud de las personas en contacto con este se vieron perjudicados. El petróleo puede causar problemas respiratorios, irritando la garganta, pudiendo causar hasta la pulmonía. El impacto ambiental fue lo que encontramos como la afectación de ecosistemas marinos y costeros, que fue la fuga de petróleo, contaminó extensas áreas de las costas, dañando lo que es las hábitats de las playas, los manglares y el arrecifes. La contaminación de playas y manglares. Las playas de Ventanilla y otras áreas circundantes quedaron cubiertas de petróleo, afectando así la fauna como la flora. La muerte de fauna marina y aves, que como les había mencionado, varias especies murieron y fueron afectadas debido al contacto con el petróleo que dañó su piel, plumas y sistemas respiratorios. Y finalmente la pérdida de medios de vida para pescadores y comunidades locales, que ya les había mencionado anteriormente que debido al cierre de la zona, las actividades pesqueras y turísticas se vieron paralizadas. Consecuencias legales. Según el marco legal, ocurrieron sanciones y multas impuestas a lo que es la empresa de Rexol. El gobierno peruano impuso una multa y exigió a Rexol que cubriera todos los gastos de limpieza y compensación. Hubo cambios en la legislación y regulación. Debido al incidente, se impulsó la revisión de las regulaciones sobre la seguridad de las operaciones petroleras y la respuesta a derrames en Perú. Y finalmente, las implicaciones para la política ambiental y energética. El derrame generó un debate sobre la sostenibilidad de la explotación petrolera en áreas sensibles y la necesidad de fortalecer las políticas ambientales.
Durante este derrame de petróleo, del crudo de petróleo en Ventanilla, ocurrió una respuesta inicial y las acciones que se tomaron para contrarrestar los impactos del derrame. Hubieron acciones de emergencia y contención iniciales, que Repsol y el gobierno peruano implementaron medidas de contención para evitar la expansión del derrame, incluyendo así barreras flotantes y la recolección del petróleo con skimmers. Críticas a la respuesta tardía y falta de preparación. Hubo numerosas críticas hacia Repsol y las autoridades por la lentitud y la falta de coordinación en la respuesta inicial, lo que exacerbó el impacto del derrame. Responsabilidad ambiental internacional. La limpieza y recuperación de las áreas afectadas, equipos especializados trabajaron durante meses para lo que fue limpiar las playas, manglares y aguas afectadas. Hubo un monitoreo ambiental y un estudio de impacto. Se realizaron estudios continuos para evaluar si el problema era a largo plazo y guiar las acciones de remediación. Y hubo finalmente una compensación y apoyo a las comunidades afectadas. Tanto Repsol como el gobierno implementaron programas de compensación para los pescadores y otros afectados, aunque la efectividad y alcance de estas medidas han sido cuestionadas. Finalmente, le voy a dar tres conclusiones en general sobre el derrame de petróleo que pueden tener consecuencias significativas tanto para las especies marinas como las costeras, como lo había mencionado anteriormente, así como para las comunidades locales que dependen de ellos. La limpieza y mitigación de los derrames de petróleo son desafiantes y requieren más que todo una respuesta rápida y efectiva para, de esta forma, minimizar los daños. Es esencial que las autoridades competentes supervisen de cerca la situación, coordinen los esfuerzos de respuesta y trabajen en estrecha colaboración con las partes involucradas, incluyendo la empresa responsable del derrame, en este caso Repsol, para asegurar que se tomen las medidas adecuadas para remediar los impactos y prevenir futuros incidentes similares. La sociedad en su conjunto debe tomar conciencia sobre la importancia de reducir nuestra dependencia del petróleo y buscar alternativas más sostenibles. Así, de esta forma, ayudará a proteger nuestros ecosistemas. Muchas gracias.